Los elementos de la música indígena en las obras musicales académicas costarricenses. Entre las obras y los compositores que han acercado a la temática de los pueblos originarios de Costa Rica se encuentran los siguientes: Lamento Indio, de Julio Fonseca; La zarzuela Toyupán, de Julio Mata; Variaciones precolombinas, de Bernal Flores; Concierto para viola y orquesta, de Benjamín Gutiérrez. Algunas obras de Jorge Luis Acevedo, tales como Mamaduca, Suquia y Serrabá. Por su parte, Mario Alfagüel posee el catálogo considerable de las obras con los elementos de la música indígena. Entre ellos se encuentran la ópera Fábula del Bosque, diferentes conciertos sobre un canto indígena bribri de Costa Rica para arpa, fagot y piano, otra sinfonía de despedida, opus 102, sobre textos indígenas costarricenses de Fernando Centeno Güell, cantata navideña latinoamericana y cantata sacrílega sobre textos indígenas costarricenses, varios ciclos de canciones y las 11 oraciones opus 62, textos de la Beata María Romero y de fuentes indígenas costarricenses, entre otras. Andrés Saborío compuso El Delfín de Corubicí, Alejandro Cardona Alala, Sachic III y cuartetos para cuerdas. Por su parte, Edimora Sulá, Quien Amanece, Yesulé, Caminos de Piedra y Caminos de Agua. Y Marvin Camacho también tiene varias obras: Meditación Bribri, Lamento Bribri, Chamánicos, Misa Indígena, Segunda Sinfonía Humanidades, 7 haikus y Las Memorias de Cibó.
Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El tema del programa de hoy es los elementos de la música indígena como parte de las creaciones musicales de los compositores costarricenses. Para desarrollar dicha temática recurriremos al artículo de Leo Gel, denominado Prácticas sonoras de las poblaciones aborígenes de Costa Rica y su influencia en la música académica costarricense de los siglos XX y XXI. Nos cuenta Leo Gel que durante el siglo XX, las temáticas de lo indígena, lo autóctono y lo nacional se convirtieron en herramientas útiles para la creación artística, en ese afán por recuperar la identidad nacional, aquello que nos pertenece y nos permite ser de un lugar. Como prácticas se hicieron frecuentemente, casi siempre de la mano de los movimientos nacionalistas que afloraron en paralelo tras las vanguardistas. Por ejemplo, durante la etapa del desarrollo de la música nacionalista, en los años 30 y 40 en Costa Rica, algunos compositores incurren a la temática indígena. Entre estos sobresale la opereta Toyupán, de Julio Mata, y El lamento indio, de Julio Fonseca. Respecto a la opereta Toyupán, Julio Mata es el compositor y autor del texto literario, el cual describe la historia de la periferia cartaginesa, donde el principal personaje es un indio. A pesar de la temática indigenista, el lenguaje musical empleado en la obra es semejante al utilizado por la zarzuela española. Solamente en algunos momentos el compositor destaca al personaje indígena, representándolo con una escala de tonos enteros, el cual es un recurso propio de nacionalismo exótico y que es muy alejado a las tradiciones sonoras de los pueblos originarios de este país. A continuación, nos gustaría proponer un ejemplo sonoro donde se describe el indio Toyupán. Por su parte, Julio Fonseca escribe Lamento Indio sobre un texto de Ernesto Ortega, periodista de Cartago y autor del libro Cuentos del Terruño. Por los recursos musicales utilizados por Fonseca, Lamento Indio se puede situar también dentro del grupo con rasgos exóticos musicales. Empero, Fonseca se acerca intuitivamente al ámbito creado en el texto literario por medio de la repetición obstinada de las voces bajas, la tesitura mediana en la voz solista y el movimiento paralelo de acordes en el acompañamiento del piano. En Costa Rica, durante varias décadas, un grupo de investigadores se ha dado a la tarea de acercarse a las poblaciones originarias para conocer, estudiar sus comportamientos, dejando constancia de ello en una gran cantidad de publicaciones y otros soportes de información.
De ello nos comenta Leo Gel. Bueno, en realidad esta investigación toma como punto de partida un libro de Jorge Luis Acevedo, publicado en 1986, porque este libro sobre música en las reservas indígenas de Costa Rica recoge gran parte de las investigaciones que se habían realizado hasta ese momento. De hecho, no solamente producciones académicas, sino también producciones, por ejemplo, publicaciones en periódicos, como notas de prensa, algún tipo de hallazgo que haya salido en la prensa anteriormente a la publicación del libro. Entonces me pareció que sería un buen punto de partida para iniciar el recuento historiográfico a partir de 1986. En ese periodo de tiempo, que fueron 30 años, hasta 2016, se encontraron infinidad de trabajos, sobre todo académicos, y hay una primera tendencia que arrojan estas investigaciones que es de carácter descriptivo, es decir, los artículos, fundamentalmente artículos que tratan este tema de las prácticas sonoras de las comunidades aborígenes en Costa Rica, describen los tipos, por ejemplo, de cantos, cuáles eran las características a nivel, digamos, de interacción social que tenían estos cantos, los instrumentos, si utilizaban algún instrumento, si eran cantos, por ejemplo, encargados solo a la figura femenina o a la figura masculina, o en el caso de que ambos géneros participaban de estos cantos, cuál era la alternancia o la implicación que tenían unos y otros, los tipos de danzas, por ejemplo, si estos cantos se acompañaban con danzas. En el caso, por ejemplo, de los aerófonos, por citar algún ejemplo de los instrumentos, los tipos de sonidos que hacían, las tesituras, el tipo de escala, digamos, por llevarlo de alguna manera al entendimiento occidental, ese tipo de cosas. Era un poco, la tendencia es bastante descriptiva sobre estas prácticas sonoras, que por supuesto hay un énfasis muy importante en los campos de la antropología, y podríamos decir la antropología de la música, y también de la lingüística. Son como los campos, por lo que pude detectar, que más profundizaron o que sistematizaron un poco los estudios y el interés por abordar este tipo de prácticas socioculturales de las comunidades aborígenes. Entonces, esa primera tendencia va de 1986 aproximadamente hasta el año 2011, aunque la segunda tendencia inicia a partir del 2009. Entonces, digamos que ya tiene otras características. Pero podríamos resumir que la historia ha contado este tipo de prácticas de las comunidades aborígenes básicamente a partir de lo descriptivo. ¿La segunda tendencia de qué se trata? La segunda tendencia, responde a otras preguntas de investigación, son artículos y otras fuentes de información, y que me voy a referir a ellas luego, que empiezan a citar, a mencionar o a estudiar más a profundidad aquellas obras de compositores contemporáneos, académicos, que toman algún elemento de las culturas aborígenes para crear un discurso propio. Entonces, por ejemplo, ahí hay algunos artículos, dos, por ejemplo, del año 2009 y 2010 de Gerardo Mesa, que se refieren fundamentalmente a obras de Mario Alfaguel con esta influencia. Hay un artículo de Ivette Rojas que habla sobre, digamos, las obras escénicas, líricas que se han hecho en Costa Rica, en general, pero algunas de ellas ella menciona que tomaron algún elemento, digamos, de estas culturas. Y por supuesto textos de Ekaterina Chatsky, textos de Susan Campos y de otros autores, hasta terminar en el año 2016 con un ensayo de Orquídea Guandique sobre el concierto para viola de Benjamín Gutiérrez, que es un caso muy curioso porque don Benjamín años después desmiente de que realmente él haya tomado un canto aborigen para elaborarlo, y es muy curioso porque él lo que dice, en realidad en los 80s había como un boom, como una moda, por decirlo de alguna manera, de querer escribir música con algún elemento de las culturas aborígenes, pero en realidad yo no me basé en ningún canto específico, pero bueno, está también incluida este trabajo en la investigación. Hay algunos textos en esta segunda tendencia que son alternativos porque no son textos académicos en sí. Sin embargo, sus autores o autoras son académicos que tienen expertise en este campo, y también algunos historiadores o historiógrafos, en este caso, han planteado que hay otras fuentes de información
que ayudan a la producción de conocimiento, como pueden ser el caso, por ejemplo, de las notas discográficas. Entonces hubo un amplio material en esta segunda tendencia que se extrajo de notas discográficas. Entonces ahí, por ejemplo, encontramos notas hechas por Susan Campos sobre discos de Marvin Camacho, de Katerina Chatsky y Henning Jensen sobre discos de Eddie Mora, el propio Marvin Camacho escribiendo las notas discográficas de su primer disco. Entonces, un poco para entender cómo se da este interés de los compositores por las comunidades aborígenes para crear una obra, en este caso poética, ¿verdad? Es importante saber qué piensan ellos en primera persona o sus colaboradores más cercanos, las personas que se encargan del estudio de las obras de estos compositores, para que nos cuenten un poco cómo se ha dado ese tipo de acercamiento. También podemos agregar a las palabras de Leo Gell algunos libros que tratan sobre las prácticas sonoras de las comunidades indígenas, entre ellos varios estudios de la antropóloga Laura Cervantes sobre los géneros musicales bribris, canciones de cuna cabécares y la información básica acerca de la música tradicional indígena de Costa Rica. Por su parte, Rodrigo Salazar tiene 2 libros sobre la temática indígena, el primero del año 1992, bajo el título Instrumentos musicales del folclore costarricense, el cual incluye la descripción de los artefactos utilizados por poblaciones precolombinas, y el segundo, del año 2002, El indígena costarricense, una visión etnográfica, en cuyo apartado Arte y Recreación ofrece datos comparativos entre varias comunidades aborígenes a partir de sus prácticas sonoras. Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. En el programa de hoy conversamos con Leo Gell acerca de su artículo Prácticas sonoras de las poblaciones aborígenes de Costa Rica y su influencia en la música académica costarricense de los siglos XX y XXI. Enseguida, Leo Gell nos comenta acerca de los elementos o prácticas de las culturas primigenias que ponderan en las obras de los creadores contemporáneos. El elemento, por excelencia que ha llamado la atención de los creadores es el canto en general. De hecho, hay un artículo de Marvin Camacho publicado en el Boletín Música de Casa de las Américas en el año 2012, donde él se refiere a 5 compositores costarricenses que utilizan el canto indígena, el canto aborigen, para crear un grupo de sus obras. Estos compositores son Jorge Luis Acevedo, Mario Alfahuel, Alejandro Cardona, Eddie Mora y Marvin Camacho. De hecho, es una de las primeras publicaciones que pude encontrar donde se refiere directamente a cuál es el elemento escogido. Sin embargo, por ejemplo, encontramos algunas obras de Eddie Mora que pueden estar inspiradas en un petrograbado del Parque Nacional de Guayabo, o por ejemplo que Marvin Camacho recree una especie de ritual aborigen sin que medie un canto específico, sino estoy pensando, por ejemplo, en su obra Meditación Bribri, que es un ciclo de obras que incluye elementos performáticos, donde el intérprete o los intérpretes deben caminar en la escena, deben declamar un texto que es de la propia autoría de Camacho, pero digamos no hay un canto explícito en esa obra. Entonces, pero el canto sí es como el elemento principal. ¿Y cómo se realizan las composiciones? ¿Cómo es la técnica de aproximarse a la temática indígena por parte de los compositores costarricenses contemporáneos? Al respecto, Leo Gell opina. Entonces, lo que me interesa es hurgar, por ejemplo, en cómo los compositores producen ese acercamiento, cómo se produce. Porque, por ejemplo, yo sé que Jorge Luis Acevedo y Marvin Camacho, por ejemplo, realizaron visitas de campo y estadías en repetidas ocasiones con las comunidades Cabécar, Bribri, en la década de los 80. Y de hecho, la primera obra de Marvin Camacho es de 1983-84, con estas características, y hasta la actualidad sigue componiendo sobre las comunidades indígenas. Entonces, digamos que la construcción
del otro, a partir de sí, o sea, de uno, se da de diferentes formas en cada uno de los compositores. Entonces, eso me parece que es un elemento importante o un aspecto importante de descifrar. Entonces, digamos, el acercamiento que hacen los compositores en cada caso es muy particular, es diferente. Por tanto, la noción que se tiene del otro, y aquí entra, por supuesto, el tema de la alteridad, la otredad, cómo yo imagino al otro, ¿verdad? Se da de diferentes formas. Y la otra cosa es ver lo que Laura Cervantes en uno de sus artículos dice, el oído foráneo. Es decir, eso que yo percibo, yo occidental, voy a visitar al otro, eso que yo percibo, cómo se construye en mi mente, ¿verdad? Es como el imaginario propio que tiene cada persona o cada compositor en este caso, de reinventar en su mente eso que ve. Me llama la atención ese elemento, pero ¿cómo lo escucho? Ya eso tiene que ver mucho con mi formación occidental. Entonces se da también un fenómeno muy curioso que es muy individual, es muy personal. Entonces todo ese tipo de cosas hay que estudiarlas. ¿Por qué obras para piano? Pero pues, entonces encontramos también cantatas o encontramos dentro de las obras de este tipo, puede ser una obra para guitarra sola, por ejemplo, o puede ser una obra para voz y piano. Entonces, ¿por qué los compositores escogen un formato o un instrumento o un ensamble y no otro? O sea, esa sonoridad que se va construyendo en su propio imaginario mental, en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se da, ¿no? Y para concluir el programa, escucharemos parte del disco de Marvin Camacho, Las Memorias de Cibú, del año 2015, que recoge 9 memorias escritas por el compositor a partir de la experiencia vivida luego de varias estancias en las comunidades aborígenes costarricenses, junto con Jorge Luis Acevedo. Según Leo Gel, casi 30 años tuvieron que transcurrir para que se publicaran, no solo estas historias que recrean el imaginario cultural de los pueblos Bribri y Cabécar, sino para que Camacho concibiera una partitura de estas memorias, de manera que los sonidos convivieran en total armonía con el texto literario base. Estas serán interpretadas por el Quinteto de Vientos Caltac, el narrador y el compositor de la obra, Marvin Camacho. Hoy Cibú camina feliz por el Chirripó. Anoche pensó que ya era hora de crear su propia casa. Ha dibujado en el cielo innumerables planos para su casa. Primero pensó en crear un pequeño planeta cercano a los Bribris y a los Cabécares. Luego se le ocurrió que su morada podía estar en un árbol muy pero muy alto, desde donde vería toda su creación. Pero ninguna idea terminaba de convencerlo absolutamente. De pronto, una gran sonrisa se instaló en su rostro. «Ya sé», dijo Cibú para sí mismo, «crearé una casa entre las estrellas y desde ahí no habrá ningún cerro, montaña o árbol alto que me impida ver todo lo que he creado». Cibú se acostó ansioso del amanecer para iniciar su nuevo proyecto. Los primeros hilos de luz se treparon por el cuerpo de Cibú hasta anidarse en sus ojos oscuros. Dio un gran salto y en un segundo se hallaba construyendo su casa. Primero amarró los palos del techo con bejucos
y construyó su casa de forma cónica, y del palo alto de la punta de la casa colgó a las 7 cabritas, esas diminutas estrellas que conforman una pequeña constelación. Entonces aparecieron unos diablos denominados Cábala, que no eran del agrado de Cibú, y hacían muchas preguntas sobre aquella casa e interrumpían continuamente al joven Dios. Cibú, cansado, los quería eliminar. ¿No quieren ir a alcanzar esas 7 cabritas?, les preguntó el Dios. Nos encantaría, respondieron los diablos. Es por ello que debemos pensar cómo podemos llegar hasta allá. Con una torre, construyamos una torre, gritó uno de ellos, poseído por la emoción. Así que trajeron a sus familiares para concluir más rápido aquella torre e iniciaron su edificación. Los diablos y sus familiares duraron mucho tiempo levantando aquella torre. Cuando ya iba muy alta, apenas se divisaban sus cuerpos. Entonces Cibú esperó unos cuantos días y cuando la torre estuvo cerca de las estrellas, la hizo caer en 1000 pedazos y los diablos cayeron al mar. Sopló 3 veces fuertemente y los hizo desaparecer del confín de la tierra. Nunca más se supo de aquellos diablos y las 7 cabritas son ahora las puntas de los bejucos que usó Cibú para amarrar su casa. Hemos escuchado parte de las Memorias de Cibó del compositor Marvin Camacho. En el programa de hoy, dedicado al tema Los elementos de la música indígena como parte de las creaciones musicales de los compositores costarricenses, se conversó con Leo Gel, pianista y el autor del artículo Prácticas sonoras de las poblaciones indígenas de Costa Rica y su influencia en la música académica costarricense de los siglos XX y XXI. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.